Os enseñaron a ser inteligentes, pero no a ser sabios. Acumulasteis conocimientos, pero permanecisteis vulnerables, porque la verdadera fuerza no reside en diplomas, citas o palabras bonitas. Los sabios no gritan, observan, no discuten, dirigen, se marchan cuando se aferran a ellos. No los notáis hasta que es demasiado tarde. Este video no trata sobre cómo gustar, sino sobre cómo convertiros en alguien a quien no se pueda ignorar. Secretos que ningún maestro os contará, pero que todo sabio conoce de memoria. Empecemos. ¿Alguna vez han intentado arrastraros a una discusión donde la verdad ya no importa, sino solo el grito? Un hombre sabio nunca será vuestro oponente en tal escena. No tengas miedo al vacío. Es una oportunidad para liberarte de lo superfluo y llenar tu existencia con aquello que tú mismo elijas. Y así, precisamente en los momentos más oscuros, cuando parece que te has rendido, es importante recordar que es en esos momentos en los que encontramos nuestra verdadera fuerza. Siempre está ahí, a nuestro lado, dentro de nosotros, y a menudo solo necesitamos un poco más de valentía para mirar ahí. Ojalá cada uno de vosotros recuerde, en cualquier situación, que es capaz de superarlo todo. Buscad el apoyo en vuestro interior. No temáis dar pasos al frente, aunque parezcan poco significativos, porque cada movimiento es una victoria. No calla porque sea débil, sino porque ha comprendido que una discusión es una trampa para quienes aún creen que la razón se transmite a través del ruido. Mientras la multitud compite en ingenio, él observa, no porque le dé igual, sino porque prefiere ver más allá. Una discusión es, a menudo, una lucha de egos, no de ideas. No hay intercambio de significados, solo el deseo de vencer. El sabio lo entiende, no lucha con palabras, escucha las entonaciones, capta no lo que se dice, sino por qué se dice. Lee las debilidades entre líneas, identifica el miedo tras el ataque, la inseguridad tras la agresión, y eso es lo que le da ventaja. En una discusión, vence quien no participa, pero recuerda cada réplica, porque la información es su arma. No se lanza al combate, proyecta mapas. No es una renuncia a la lucha, es la elección del campo de batalla. El sabio elige el lugar, el momento y el lenguaje donde su influencia será máxima. No en la tormenta de gritos, sino en el silencio, donde una sola palabra suya cambia el curso de todo el juego. Podéis pensar que el silencio es una concesión. En realidad, es reconocimiento. Mientras otros queman puentes con sus palabras, él construye túneles en las mentes. No discute porque ya sabe. Cuando discutís, gastáis energía. Cuando observáis, acumuláis poder. Deja que el otro se desahogue porque sabe que cuanto más habla alguien, más se revela. La sabiduría es el arte de no luchar donde se puede vencer sin luchar. Es disciplina mental. No entréis en una discusión cuando podáis convertiros en un espejo. El silencio del sabio no es vacío, sino un espacio donde se revela la esencia de los demás. Saben cómo marcharse sin explicaciones. No debéis nada a nadie. No es crueldad, es madurez. Un hombre sabio sabe que cada justificación es un puente por el que regresan a vosotros quienes no debieron entrar en vuestra vida desde el principio. No se trata de demostrar, sino de comprender, de ganar no un momento, sino un proceso. El sabio observa, porque cada palabra es una huella, cada argumento es una impresión del pensamiento. Y si realmente queréis dirigir la situación, debéis ser quienes ven el mapa completo, no quienes mueven ciegamente las figuras en el campo. Al explicaros, es como si pidierais permiso para ser libres,
y el sabio lo ha comprendido hace tiempo. La libertad es algo que se toma en silencio. La marcha sin palabras no es frialdad, es claridad final porque todo ya se ha dicho, porque todo lo que no se ha comprendido en silencio no se comprenderá en el grito. Los sabios nos explican, porque una explicación es un intento de demostrar su razón ante alguien que no va a escucharla. No monta escenas, no pone puntos finales, simplemente desaparece del mapa del mundo de otros, porque si no os respetan en presencia, no merecen vuestra palabra de despedida. Os parece que una explicación es una obligación, pero en el mundo de los sabios todo es diferente. Si alguien ha envenenado vuestro espacio, perturbado vuestra paz, manipulado vuestros sentimientos, vuestro silencio se convierte en un acto de autodefensa, no en frialdad. Saben cómo terminar bruscamente, en silencio, con paz interior. Y en esa silenciosa resolución reside la verdadera fuerza. Quien no puede marcharse en silencio, no se ha marchado en absoluto. Esta idea cercana a los estoicos parece cruel solo para quienes están acostumbrados a retener, no a soltar. El sabio no corta los lazos, simplemente deja de invertir en ellos. Y si alguna vez os habéis marchado en silencio, sabéis lo difícil que es, pero también sabéis que fue lo correcto, porque las verdaderas decisiones no necesitan comentarios. Los sabios nunca desperdician el odio. Donde la mayoría se da la vuelta, arruga la cara y siente ira o desprecio, ellos abren una libreta. La marcha sin palabras no es traición, es un regreso a uno mismo, y quienes no lo entiendan nunca os habrían entendido, incluso si hubierais hablado durante horas. Los sabios se marchan no porque no sienten, sino porque sienten demasiado profundamente como para volver a entrar en explicaciones que solo hieren. Eligen la claridad interior en lugar de la aprobación externa, porque en los ojos del enemigo, en el comportamiento del envidioso, en las acciones de la persona tóxica, se esconde no solo un conflicto, sino también una pista. Quien no os ama os revela todo, sus miedos, mecanismos de control, vulnerabilidades, sus primitivos esquemas de influencia. Y si estáis atentos, no solo os defendéis, sino que obtenéis una ventaja. Ya no reaccionáis, proyectáis, no os sometéis, sino que dirigís, como decía Nietzsche. Solo quien ha aprendido a mirar al abismo puede permanecer con seguridad en su borde. Una persona sabia no teme mirar al abismo de los motivos ajenos, no pretende que no haya enemigos, que la toxicidad no exista, que todos sean simplemente personas infelices. Los sabios no aprenden de los enemigos por respeto. No les interesan las ambiciones, motivaciones o narrativas ajenas. Les interesa el algoritmo, la repetitividad, los detonantes, porque tan pronto como empezáis a notar qué es exactamente lo que una persona hace cuando quiere manipular, presionar o dominar, obtenéis control no solo sobre vosotros mismos, sino sobre el espacio de comunicación. Ven la envidia y comprenden. Ahí está mi fuerza, por eso quieren quitármela. Ven la bajeza y sacan la conclusión de lo valiosos que son los principios. Se encuentran con la mentira y entrenan su intuición para detectar la mentira en otros. Y llega el momento en que quien intentaba heriros se convierte en un manual, un libro de texto, un ejemplo de cómo está estructurado el mundo en su parte oscura. Y precisamente eso le da a la persona sabia esa inalcanzable estabilidad. No es solo buena, es consciente. No es solo fuerte, está preparada. No estáis obligados a perdonar a vuestros enemigos. No estáis obligados a amar a las personas tóxicas. Pero si queréis ser sabios, estáis obligados a comprenderlos,
porque la comprensión da libertad, la comprensión desarma, la comprensión os transforma de víctima en arquitecto de vuestra posición. Y tan pronto como alcanzáis ese nivel, ningún enemigo es ya peligroso, porque se convierte no en un obstáculo, sino en parte de vuestra estrategia. Los sabios no buscan el sentido, lo crean. El sentido no es un trofeo que os entregarán si sufrís, meditáis o esperáis lo suficiente. No es un destello de luz celestial, ni un premio por el crecimiento interior. Una persona sabia sabe que esperar el sentido significa esperar el permiso para vivir, y no se permite eso. Mientras otros se dedican durante años a una búsqueda interminable, transformando el vacío en bonitas formulaciones, él va y llena la realidad. Porque el sentido no es un hallazgo, es una decisión, es una elección, es el territorio al que salís y decís, yo mismo determinaré qué será significativo aquí. No estáis obligados a sentiros inspirados para empezar. No estáis obligados a tener una misión para moveros. El sabio actúa, y el sentido nace en la propia acción. Como decía Voltaire, el sentido de la vida está en la propia vida. Mientras unos buscan una idea a la que ajustarse, él toma una idea y ajusta todo lo demás a ella. No, lo mira como un cirujano a una herida purulenta, no con repugnancia, sino con claridad. Porque la conciencia es poder. Quien no os ama, a menudo os muestra dónde aún no estáis preparados, dónde tenéis un ego doloroso, dónde dependéis del reconocimiento, dónde aún tembláis ante la evaluación ajena. Y en lugar de responder con hostilidad, las personas sabias lo analizan en detalle. No atrapan una iluminación, porque han comprendido que es solo un pico hormonal en medio de la inacción. Y el sentido es una llama profunda y constante, que se enciende no en la cabeza, sino en el camino. Y cuanto más camináis, más claro se vuelve. No buscáis la verdad, la vivís. Una persona sabia no dice, me estoy buscando a mí mismo. Dice, me estoy creando a mí mismo. Y esa es la clave de la libertad. Porque si el sentido es impuesto, siempre sentiréis ansiedad, como si no vivierais vuestra propia vida. Pero si ha sido creado por vosotros, incluso el caos parecerá una sinfonía armónica. No preguntéis cuál es vuestro sentido. Preguntad qué estoy dispuesto a creer lo suficiente como para darle forma. Porque precisamente eso determinará no solo vuestro camino, sino también a vosotros mismos. Saben cómo ser tontos cuando es necesario. La verdadera sabiduría no es un monólogo ruidoso, sino la capacidad de dar un paso atrás y escuchar. Una persona sabia sabe cómo ser tonta, no porque lo sea, sino porque la tontería es una forma de disfraz, una forma de protección y una herramienta de influencia que utiliza conscientemente, como un cirujano utiliza un bisturí, porque el sentido no es algo que encontráis, es algo que construís. Los sabios no huyen de las abstracciones, simplemente no se ahogan en ellas. No esperan el momento en que todo esté claro. Empiezan, prueban, hacen, se equivocan, y en esos errores, en esos intentos, en esos esfuerzos, empiezan a comprender que el sentido se convierte en aquello en lo que os volcáis por completo. Y cuando os muestran la esencia, ya no perdéis. Sócrates dominaba esto a la perfección. No discutía, hacía preguntas, permitía que el interlocutor se topara con la contradicción, se autodestruyera con la lógica. Solo sé que no sé nada, decía, y en eso residía su gran trampa, porque cuando no os declaráis una autoridad, no os atacan, no os temen, os cuentan todo. Precisamente eso distingue a los sabios de los simplemente inteligentes.
El inteligente quiere demostrar que tiene razón, y el sabio sabe que tan pronto como os convertís en una amenaza para el ego ajeno, las puertas se cierran ante vosotros. Es el arte antiguo de no decir todo, de no entender del todo, de no responder del todo, para permitir que los demás se rebelen por completo. La mayor ventaja la tiene quien no da miedo. Y precisamente por eso el sabio a menudo interpreta el papel de ingenuo, para no provocar el instinto de rivalidad. Puede fingir ser ignorante para dejar que el interlocutor se desahogue, muestre sus cartas, revele su esencia, porque precisamente en ese momento el mundo se muestra a sí mismo. Y cuando llega el momento adecuado, ya sabe todo. ¿Quién teme qué? ¿Quién esconde qué? ¿Quién intenta dirigir? Y por lo tanto, ya ha ganado. La táctica de la aparente tontería es la forma más elevada de inteligencia, porque exige renunciar a la vanidad, a la necesidad de reconocimiento, al deseo de brillar. Y solo alguien verdaderamente fuerte puede permitirse ser débil, sabiendo que tras esa debilidad se esconde una claridad y un control absolutos. Por ello entra más silenciosamente, habla más sencillo, se ríe de sí mismo, juega a la inocencia, pero todo es un juego en el que él dicta las reglas. Quien sabe cómo parecer tonto, posee el arma más peligrosa del mundo, la invisibilidad. No le temen y por lo tanto no se defienden. No le atacan y por lo tanto no gastan fuerzas. Le subestiman y por lo tanto siempre está un paso por delante. Piensan a través de las oposiciones. Una persona sabia nunca busca quién tiene razón y quién se equivoca. No divide el mundo en blanco y negro. Mira más profundamente, donde todo está entrelazado, porque sabe que cada bien esconde su sombra y cada mal puede ser un grito de desesperación de la luz. La verdadera sabiduría no está en elegir un bando, sino en comprender cómo esos bandos coexisten. Cuando solo veis un lado, estáis ciegos. Cuando empezáis a ver ambos, os aparece la vista. Precisamente eso distingue la mente madura de la percepción infantil. El bien sin comprensión del mal se transforma en ingenuidad. El mal sin conciencia del bien en locura. Pero entre ellos hay un espacio, una delgada línea sobre la que se alza el sabio. Preguntáis cómo actuar correctamente. Y una persona sabia pregunta, ¿qué precio pagaré por esta elección? Y precisamente eso hace que sus acciones no sean ideales, sino exactas. No busca la pureza, busca el equilibrio. No aspira a ser luminoso, aspira a ser íntegro. Vive no según categorías, sino según el contexto, porque en cada acción viven a la vez ambas fuerzas. Como escribía Carl Gustav Jung, aquello a lo que te resistes, persiste. Aquello que aceptas, se transforma. El sabio no se resiste a las oposiciones, las utiliza. Sabe que el sufrimiento os hace sensibles y la decepción honestos, que la victoria sin pérdidas no vale nada, y que incluso los actos más bondadosos pueden estar dictados por el miedo, y los más crueles por un amor que no supieron expresar de otra forma. Y solo aceptando ambos polos podréis ver no una respuesta, sino la verdad. No aspiran a la justicia. Los sabios no persiguen la justicia, porque saben que es un fantasma, una ilusión en la que se quiere creer, pero que se desmorona al primer intento de medirla con una vara universal. La justicia, tal como la entienden las masas, es siempre la interpretación de alguien, siempre la representación conveniente de alguien sobre cómo deberían ser las cosas. Pero una persona sabia
ha comprendido hace tiempo. En el mundo no hay bebería, solo hay es. No gasta fuerzas en equilibrar el equilibrio externo. Equilibra el interno, porque la justicia en la que cree la multitud es siempre una petición a otros. Actuad conmigo como yo considero correcto. El sabio no hace tales peticiones, y la cuestión no es cuál elegir, sino cómo gestionar su tensión. El mundo no se divide en héroes y villanos. Se divide en quienes piensan superficialmente y quienes saben cómo mantener en sí mismos las contradicciones sin perder su eje interno. Precisamente esas personas no se dejan llevar por la propaganda, no se ven arrastradas a la histeria colectiva, no exigen justicia a cualquier precio, porque comprenden que tras cada conflicto se esconde un sentido más profundo. El primero exige, el segundo observa. El primero dice, no recibo lo que merezco. El segundo, hago lo que debo, y eso es suficiente. Cuando sois verdaderamente maduros, dejáis de sorprenderos de que el mundo sea injusto. Empezáis a ver que es caótico, a veces cruel, pero honesto en su imprevisibilidad. Tiene un código, no la ley del mundo externo, sino el orden profundo del interno. Y lo sigue incluso si todo el mundo va en dirección opuesta. Confucio dijo una vez, el hombre noble se exige a sí mismo, el hombre bajo a los demás. Precisamente ahí reside la diferencia entre la sed de justicia y la aspiración a la sabiduría, y por lo tanto no lucha por el mito de la igualdad, simplemente hace lo suyo, silenciosamente, con seguridad, sin drama. Quien ha dejado de creer en la justicia no se ha decepcionado. Ha madurado, porque ha comprendido que la cuestión no es la justicia, sino la dignidad, y no estáis obligados a explicar, defender o demostrar lo vuestro. Es suficiente convivir de tal manera que no os mintáis a vosotros mismos. Trabajan con anticipación. Cuando todos se quedan atascados en la emoción, cuando todos se quedan paralizados por el dolor, la ira o el pánico, el sabio da un paso adelante. En el momento en que la multitud se somete a las emociones y se transforma en una masa indefensa de instintos, es como si se volviera invisible para el caos. No le invade el pánico, no cae en la emboscada emocional. ¿Por qué? Porque nunca construye su realidad sobre lo que siente, la construye sobre lo que comprende. El sabio siempre va al margen de la histeria general, porque sabe que si os ahogáis en las emociones, estáis ciegos, y un ciego no sobrevive a una tormenta. Y en el momento en que la mayoría se queda atascada en las vivencias, él ya está buscando recursos, movimientos, conexiones, salidas. Su ventaja no reside en la fuerza, sino en la fría claridad en medio del caliente desconcierto. Como escribía Marco Aurelio, si estás afligido por algo externo, el dolor no está causado por eso mismo, sino por tu evaluación de ello, y puedes cambiar esa evaluación en cualquier momento. No es solo estoicismo, es un sistema de supervivencia, porque en cualquier catástrofe gana no quien siente más fuerte, sino quien primero deja de sentir y empieza a pensar. El sabio está preparado de antemano para la crisis, no en el sentido de que espera una desgracia, sino que ve los puntos débiles del sistema cuando todos lo admiran. Nota dónde está atada la persona, dónde pierde el control, dónde se quema con las ilusiones. Ya ha recogido los materiales para su barco, cuando otros aún bailan en la cubierta. Y cuando empieza la tormenta, no se aferra al pasado, no culpa a la tormenta. Ya está remando hacia la orilla. Y en ese caos no sois un juez, una víctima, un acusador. Sois un navegador. Y si queréis atravesar la tormenta, no os ayudará el grito sobre la injusticia del viento. Os ayudará la brújula interior, vuestros principios, vuestras decisiones silenciosas y no públicas.
El sabio no exige que otros actúen como él. No espera que le entiendan. Sabe que cada uno tiene su verdad, su pasado, sus demonios. No es frialdad, es madurez. Es la comprensión de que el tiempo de las emociones no es lo mismo que el tiempo de las decisiones. Y si queréis salir vivos del infierno, debéis convertiros en guías, no en pasajeros. Vuestra fuerza no reside en sentir menos, sino en dejar de ser esclavos de esos sentimientos. Y precisamente por eso, en el momento en que el mundo se derrumba, el sabio no grita, construye. Pero el lenguaje corporal es un espacio sin falsedad. No se somete al control, no puede ser editado, y en él no hay lugar para la mentira. Irradia la esencia de la persona, su seguridad o, por el contrario, sus dudas. Y por eso los sabios, en lugar de llenar el silencio con palabras, prefieren expresarse a través de la mirada, la postura, los gestos y, sobre todo, el silencio. No porque no tenga miedo, sino porque es previsor, no porque no sienta, sino porque ya ha vivido todo eso en su interior y ha elegido otra cosa. Utilizan el lenguaje corporal más que las palabras. Los sabios saben que en el mundo de las palabras siempre hay espacio para la manipulación, para la distorsión del sentido, para el juego con las debilidades. Ese silencio no es pasividad, sino un movimiento estratégico. Es una táctica en la que la fuerza no reside en las palabras, sino en cómo sabes estar presente, cómo te sometes el espacio sin pedir permiso. Los sabios comprenden que cuantas más palabras, más oportunidades se abren para interpretaciones erróneas. El silencio, por el contrario, se convierte en un espejo, da la oportunidad a otros de ver lo que se esconde tras las palabras. Crea una atmósfera de respeto, de fuerza y, lo que es más importante, de una estabilidad que no se somete a la manipulación. Mirando en silencio a los ojos, una persona sabia no deja que otros se agarren a las palabras. Cuando todos alrededor despotrican sobre lo mucho que tienen razón, el sabio permanece tranquilo. Su silencio no es simplemente ausencia de palabras, es el nivel más elevado de comunicación, cuando todo lo que hay que decir ya se ha dicho con la forma en que está de pie, con la forma en que mira, con la forma en que se mueve, y en eso reside su secreto. Se domina a sí mismo no con palabras, sino con la forma en que gestiona su cuerpo, cómo influye su presencia en quienes le rodean, cómo su silencio dice más que las palabras. Ese silencio no es simplemente ausencia de ruido, es el discurso secreto de la seguridad que no exige confirmación del exterior. Cuando os encontráis en una habitación con tal persona, no es obligatorio escuchar sus palabras. Es suficiente con observar su movimiento, su mirada, su postura, y ya comprendéis quién es. En eso consiste la fuerza del silencio. Los sabios saben cómo formular preguntas que hacen que la gente cambie su forma de pensar. No le da al interlocutor la oportunidad de influir en su mundo interior a través de negociaciones, promesas o conversaciones vacías. En lugar de eso, transmite su estabilidad interior, que no depende de factores externos. En silencio, el sabio dice: soy independiente y no necesito demostrar nada. Como dijo el gran filósofo Séneca, quien se domina a sí mismo es capaz de dominar el mundo. Una pregunta filosófica no es simplemente una pregunta, no es un conjunto de palabras que deben conducir a una respuesta lógica.
Es un instrumento de destrucción de las viejas representaciones, una forma de desafiar vuestras convicciones habituales, sacaros de los límites de lo ordinario y obligaros a ver el mundo de otra forma. Cuando una persona sabia formula tal pregunta, no simplemente solicita información, sino que pone en marcha un mecanismo de cambios que destruye las paredes interiores, que os separan de nuevos horizontes. ¿Y si aquello a lo que llamas verdad no es más que otra ilusión? Esta pregunta, por ejemplo, abre la puerta a la búsqueda de capas profundas de la realidad. Y tan pronto como empezáis a reflexionar, ya no sois quienes erais antes. Sócrates, como maestro de tales preguntas, las utilizaba para sacar a sus interlocutores de sus limitaciones, obligándoles a mirar las cosas habituales desde una nueva perspectiva. No daba respuestas, simplemente creaba las condiciones en las que la persona misma podía darse cuenta de la incongruencia entre lo que consideraba cierto y lo que realmente es. Las personas sabias comprenden la fuerza de tales preguntas. No las formulan para confundir o manipular. Las formulan para ayudaros a liberaros de los patrones mentales que limitan vuestro crecimiento. Cada pregunta filosófica es como un rayo que golpea vuestra conciencia. Toma ideas habituales y enquistadas y las interrumpe bruscamente. Puede ser una pregunta pequeña a primera vista, pero es capaz de sacudir toda vuestra imagen del mundo, obligaros a dudar de lo que sabíais antes. Las preguntas como que desatan esa inefable telaraña en la que vuestra mente está acostumbrada a estar enredada, y de repente el mundo se vuelve más flexible, más móvil. Cuando os enfrentáis a tal pregunta, vuestra forma de pensar empieza a romperse, porque ya no puede apoyarse en las viejas convicciones. Se ve obligada a buscar una nueva explicación, una nueva concepción. Vuestros métodos establecidos de resolución de problemas dejan de funcionar y empezáis a mirar al mundo desde otro punto de vista, desde el punto de vista de una nueva comprensión. Los sabios formulan preguntas para no dejaros simplemente saber. Quieren que os permitáis reflexionar. Porque como dijo Sócrates, solo sé que no sé nada. A diferencia de la mayoría, que se centra en las ganancias rápidas, los resultados inmediatos o las victorias a corto plazo, los sabios comprenden una importante verdad. La estrategia siempre vencerá a la táctica si se construye en una perspectiva a largo plazo. Cuando actuáis orientándoos solo a objetivos a corto plazo, os limitáis. Es como intentar ganar en un juego jugando solo una parte, olvidando la imagen completa. Y en ese reconocimiento se esconde una fuerza inmensa, la fuerza de liberar la mente de las limitaciones que a veces ni siquiera notamos. No se dejan engañar por los resultados rápidos. Los sabios no tienen prisa. No van tras la satisfacción momentánea, ni buscan victorias a corto plazo que pueden engañar sus sentimientos, pero no conducir al crecimiento a largo plazo. Es la comprensión de que el éxito auténtico exige tiempo, esfuerzos y correcciones constantes, no decisiones instantáneas, lo que define su enfoque. Saben que lo más importante es la capacidad de mantener el objetivo en su campo de visión, sin distraerse con las tentaciones cortoplacistas. La táctica son maniobras momentáneas que pueden traer una victoria temporal, pero a menudo cuestan un precio elevado, exigiendo esfuerzos constantes y conduciendo a consecuencias inesperadas. La estrategia, por el contrario, es un plan a largo plazo que puede exigir paciencia y tiempo para su ejecución. Pero el resultado será estable, armonioso y sostenible. La estrategia
se centra en construir cimientos sólidos sobre los que se podrá construir una casa sólida, en lugar de confiar en una construcción rápida que mañana puede derrumbarse. Esa es la sabiduría que reside en la base de su enfoque. En la vida y en los negocios, una decisión rápida, un resultado acelerado, una victoria inmediata pueden ser atractivos, pero a menudo resultan ser solo una solución temporal al problema. Se olvidan de las consecuencias, del verdadero sentido y de la profundidad del camino. Los sabios siempre piensan en horizontes de años, no de días. Para ellos, el resultado no es simplemente una marca a la que hay que aspirar lo más rápido posible, sino toda una serie de pasos que hay que dar con atención, sin prisas, evaluando cada situación para asegurar el crecimiento más sostenido posible. Sacan conclusiones del dolor, no de los libros. El dolor no es simplemente una sensación física o emocional. Para las personas sabias, es algo mucho mayor. El dolor se convierte en su maestro, en un instrumento para profundos cambios, no en un enemigo con el que hay que luchar. No tienen prisa, no van tras la recompensa rápida. Construyen su vida, sus negocios, sus relaciones, su carrera, con la comprensión de que el verdadero éxito exige no solo valentía y resolución, sino también una estrategia a largo plazo, resistencia y la capacidad de esperar a que el fruto madure. Y precisamente esa resistencia y fidelidad a su visión a largo plazo es lo que les convierte en verdaderos vencedores en la vida, porque siguen su camino sin desviarse del rumbo. Mientras la mayoría intenta evitar el sufrimiento, los sabios se dirigen a él con el corazón abierto, comprendiendo que en él se esconde una enorme fuerza de transformación. El dolor es un catalizador del crecimiento, que abre verdades ocultas sobre uno mismo y el mundo circundante. Cada sufrimiento, ya sea una pérdida personal, un fracaso, una ofensa o un trauma emocional, para una persona sabia no es simplemente una vivencia que hay que esperar o evitar. Es una experiencia que le obliga a mirar el mundo bajo un nuevo ángulo, a comprender qué es lo que exige cambios en su vida y a sacar conclusiones que le ayudarán a seguir adelante. Las personas sabias saben que los libros pueden dar la teoría, pero las verdaderas lecciones llegan a través de los sufrimientos vividos. Es un camino que no exige justificaciones artificiales, sino que encuentra fuerza en la aceptación y la superación del dolor. Cuando el mundo parece cruel y las vidas se derrumban, los sabios buscan la lección en esa destrucción. No sufren, no entran en depresión, no buscan culpables. Estudian qué puede enseñarles ese sufrimiento sobre sí mismos, sobre otras personas, sobre la vida en general. Este proceso de aceptación del dolor les permite transformarlo en conocimiento, que utilizan para su crecimiento y desarrollo personal. Cada sufrimiento superado se convierte en parte de su fuerza interior, no destruyéndoles, sino fortaleciendo su espíritu. Como dijo Friedrich Nietzsche, aquello que no me mata me hace más fuerte. Este enfoque del dolor permite a las personas sabias no solo sobrevivir en las situaciones más difíciles, sino salir de ellas con una nueva comprensión de sí mismos y del mundo que les rodea. En lugar de evitar los sufrimientos, las personas sabias los utilizan como estrellas guía en el camino hacia la perfección interior. Y ahora hemos llegado al final de nuestro viaje por los secretos de las personas sabias. En una vida donde es tan fácil dejarse llevar por las emociones y las decisiones impulsivas, la verdadera fuerza de la sabiduría reside en la capacidad de observar, analizar y actuar con comprensión de las verdades profundas. Los sabios no siguen los deseos pasajeros, viven según su código interior. Nos enseñan que cada paso debe ser consciente
y cada sufrimiento una lección. Os deseo que podáis trasladar estas ideas a vuestra vida, sacar conclusiones de cada vivencia, crear sentido allí donde no se vea, e ir por vuestro camino con seguridad y paciencia. Los sabios no temen al dolor, porque comprenden su naturaleza dual. Puede ser destructivo, pero también puede ser la fuente de fuerza que permite superar incluso las pruebas más duras. Sacan conclusiones del dolor, porque solo a través de él se puede comprender verdaderamente quién eres, qué fuerzas tienes y cómo puedes aplicarlas para superar cualquier dificultad. Espero que cada uno de vosotros haya extraído ideas valiosas e inspiración de esta conversación. Os deseo que sigáis el camino de la sabiduría, la paciencia y la fuerza interior. Os enseñaron a ser inteligentes, pero no a ser sabios. Acumulasteis conocimientos, pero permanecisteis vulnerables, porque la verdadera fuerza no reside en diplomas, citas o palabras bonitas. Los sabios no gritan, observan. No discuten, dirigen. Se marchan cuando se aferran a ellos. No los notáis hasta que es demasiado tarde. Este video no trata sobre cómo gustar, sino sobre cómo convertiros en alguien a quien no se pueda ignorar. Secretos que ningún maestro os contará, pero que todo sabio conoce de memoria. Empecemos. ¿Alguna vez han intentado arrastraros a una discusión donde la verdad ya no importa, sino solo el grito? Un hombre sabio nunca será vuestro oponente en tal escena. No calla porque sea débil, sino porque ha comprendido que una discusión es una trampa para quienes aún creen que la razón se transmite a través del ruido. Mientras la multitud compite en ingenio, él observa, no porque le dé igual, sino porque prefiere ver más allá. Una discusión es, a menudo, una lucha de egos, no de ideas. No hay intercambio de significados, solo el deseo de vencer. El sabio lo entiende, no lucha con palabras, escucha las entonaciones, capta no lo que se dice, sino por qué se dice. Lee las debilidades entre líneas, identifica el miedo tras el ataque, la inseguridad tras la agresión, y eso es lo que le da ventaja. En una discusión, vence quien no participa, pero recuerda cada réplica, porque la información es su arma. No se lanza al combate, proyecta mapas. No es una renuncia a la lucha, es la elección del campo de batalla. El sabio elige el lugar, el momento y el lenguaje donde su influencia será máxima. No en la tormenta de gritos, sino en el silencio, donde una sola palabra suya cambia el curso de todo el juego. Podéis pensar que el silencio es una concesión. En realidad es reconocimiento. Mientras otros queman puentes con sus palabras, él construye túneles en las mentes. Que la sabiduría sea vuestro guía y que cada nuevo día os abra nuevos horizontes. Para quienes os acabáis de conectar a nuestra emisión y no habéis podido ver este video desde el principio, lo repetiremos. Y quienes estáis viendo la grabación de la transmisión, podéis terminar la visualización o volver a verla para una mejor comprensión. No discute porque ya sabe. Cuando discutís, gastáis energía. Cuando observáis, acumuláis poder. Deja que el otro se desahogue, porque sabe que cuanto más habla alguien, más se revela. La sabiduría es el arte de no luchar, donde se puede vencer sin luchar. Es disciplina mental. No entréis en una discusión cuando podáis convertiros en un espejo. El silencio del sabio no es vacío, sino un espacio donde se revela la esencia de los demás. Saben cómo marcharse sin explicaciones. No debéis nada a nadie. No es crueldad, es madurez. Un hombre sabio sabe que cada justificación es un puente por el que regresan a vosotros, quienes no debieron entrar en vuestra vida desde el principio. Al explicaros,
Es como si pidierais permiso para ser libres. Y el sabio lo ha comprendido hace tiempo. La libertad es algo que se toma en silencio. La marcha sin palabras no es frialdad, es claridad final, porque todo ya se ha dicho, porque todo lo que no se ha comprendido en silencio no se comprenderá en el grito. Los sabios no se explican, porque una explicación es un intento de demostrar su razón ante alguien que no va a escucharla. Saben cómo terminar bruscamente, en silencio, con paz interior. Y en esa silenciosa resolución reside la verdadera fuerza. Quien no puede marcharse en silencio, no se ha marchado en absoluto. Esta idea, cercana a los estoicos, parece cruel, solo para quienes están acostumbrados a retener, no a soltar. El sabio no corta los lazos, simplemente deja de invertir en ellos. No monta escenas, no pone puntos finales, simplemente desaparece del mapa del mundo de otros. Porque si no os respetan en presencia, no merecen vuestra palabra de despedida. Os parece que una explicación es una obligación, pero en el mundo de los sabios, todo es diferente. Si alguien ha envenenado vuestro espacio, perturbado vuestra paz, manipulado vuestros sentimientos, vuestro silencio se convierte en un acto de autodefensa, no en frialdad. La marcha sin palabras no es traición, es un regreso a uno mismo, y quienes no lo entiendan, nunca os habrían entendido, incluso si hubierais hablado durante horas. Los sabios se marchan no porque no sienten, sino porque sienten demasiado profundamente como para volver a entrar en explicaciones que solo hieren. Eligen la claridad interior en lugar de la aprobación externa. Y si alguna vez os habéis marchado en silencio, sabéis lo difícil que es. Pero también sabéis que fue lo correcto, porque las verdaderas decisiones no necesitan comentarios. Los sabios nunca desperdician el odio. Donde la mayoría se da la vuelta, arruga la cara y siente ira o desprecio, ellos abren una libreta, porque en los ojos del enemigo, en el comportamiento del envidioso, en las acciones de la persona tóxica, se esconde no solo un conflicto, sino también una pista. Quien no os ama os revela todo, sus miedos, mecanismos de control, vulnerabilidades, sus primitivos esquemas de influencia. Y si estáis atentos, no solo os defendéis, sino que obtenéis una ventaja. Los sabios no aprenden de los enemigos por respeto. No les interesan las ambiciones, motivaciones o narrativas ajenas. Les interesa el algoritmo, la repetitividad, los detonantes. Porque tan pronto como empezáis a notar qué es exactamente lo que una persona hace cuando quiere manipular, presionar o dominar, obtenéis control no solo sobre vosotros mismos, sino sobre el espacio de comunicación. Ya no reaccionáis, proyectáis, no os sometéis, sino que dirigís. Como decía Nietzsche, solo quien ha aprendido a mirar al abismo puede permanecer con seguridad en su borde. Una persona sabia no teme mirar al abismo de los motivos ajenos. No pretende que no haya enemigos, que la toxicidad no exista, que todos sean simplemente personas infelices. No, lo mira como un cirujano a una herida purulenta, no con repugnancia, sino con claridad, porque la conciencia es poder. Quien no os ama, a menudo os muestra dónde aún no estáis preparados, dónde tenéis un ego doloroso,